número 11 y el 12. El par craneal 11 es el accesorio o espinal. Se le dice espinal porque se origina de la médula espinal a través de las raíces que están desde cervical 1 a cervical 6. Ellas salen de la sustancia blanca de la médula espinal. Y como les dije, va desde C1 hasta C6. Esto es la médula espinal. Aquí están las raíces de la médula donde se origina el nervio espinal. Aquí lo vemos en macro. Fíjense que a nivel del bulbo salen estas raicillas y luego que se origina en la médula, suben y penetra en el cráneo a través del agujero magno. Este nervio espinal o accesorio es netamente motor eferente voluntario, y por lo tanto tiene un solo núcleo en el tallo encefálico, que es el núcleo del nervio accesorio espinal. Luego que se origina, lo que les estaba diciendo, en la médula espinal, suben y penetran en el cráneo por el agujero magno o agujero occipital. Ese nervio pasa por detrás de la arteria vertebral y penetra, como les dije, por el agujero magno a la fosa craneal posterior. Y allí se une con las fibras del par craneal 10, que es el vago, y el par craneal 9, que es el glosofaríngeo. ¿Verdad? Y los tres nervios, tanto el glosofaríngeo como el vago y el accesorio espinal, salen del cráneo por el agujero yugular. Una vez que salen por el agujero yugular el nervio accesorio, este es el recorrido que hace un nervio motor, ¿verdad? Como es este, que es solamente motor. No es como los que hemos visto que son mixtos, que tienen fibras sensitivas, sensoriales, motoras involuntarias como esta y motoras involuntarias parasimpáticas. Entonces, el trayecto de todo nervio motor sale del tallo encefálico, perdón, del cerebro. Del cerebro, del lóbulo frontal específicamente donde se realizan las funciones motoras, baja al tallo encefálico, específicamente al bulbo raquídeo, y allí es donde se encuentra el núcleo motor. Salen las
fibras a la médula espinal y de la médula espinal asciende ese nervio en la parte lateral de la médula y penetra el cráneo por el agujero magno o agujero occipital. Luego se une con el nervio vago y el nervio glosofaríngeo y sale del cráneo por el agujero yugular. Una vez que este nervio, aquí lo ven, esta es la médula, sube, penetra el cráneo por el agujero yugular y se consigue con los otros dos nervios, el 10 y el 9, y sale del cráneo por el agujero yugular. Una vez que salen, pasa por dentro de la apófisis estiloide que está en la porción inferior del peñasco, del temporal, desciende y penetra en la porción superior del músculo esternocleidomastoideo y llega a la superficie más profunda y a su borde posterior. Entonces, este nervio accesorio o espinal inerva este músculo esternocleidomastoideo, que es el músculo más grande del cuello, que él es el que se encarga de flexionar la cabeza, de extender la cabeza, rotarla y dar movimientos de lateralidad. Una vez que está en el esternocleidomastoideo, el nervio espinal sigue su trayecto hacia la parte posterior y penetra en el músculo trapecio que está en la espalda. Ese músculo grande, prominente, en la parte posterior, debajo del cuello, en la espalda, es el denominado trapecio y es inervado por el músculo accesorio o espinal. Estos dos nervios que estamos viendo hoy son sumamente cortos. Este nervio, en resumen, es un nervio netamente motor, branquial eferente voluntario. El núcleo se encuentra en el bulbo raquídeo, que se denomina núcleo accesorio, y su función es inervar los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. El nervio hipogloso, gloso es lengua, también es un nervio netamente motor. Este nervio se encarga del movimiento de la lengua. La lengua se mueve en el momento del habla y en el momento de la deglución y en la masticación, ayudando a desplazar el bolo alimenticio hacia los lados. Se origina también del bulbo raquídeo en la parte anterior del bulbo, en el surco ventro, o sea, anterior lateral. Y él abandona el cráneo por el agujero o el conducto del hipogloso, llamado también agujero condilio anterior,
que se encuentra en las masas laterales del hueso occipital. Fíjense, esto es el hipogloso, son varias raicillas que se originan en la parte anterior o ventral del bulbo, en el surco lateral. Luego esas raicillas salen del cráneo por el agujero del hipogloso que está en las masas laterales del occipital. El núcleo en el tallo encefálico, específicamente en el bulbo, se denomina núcleo del hipogloso y es uno solo porque tiene un solo tipo de fibra, que es la motora voluntaria. Aquí tenemos una imagen donde están las múltiples raicillas saliendo del surco lateral del bulbo. Y aquí tenemos esta imagen donde se ve el núcleo del hipogloso en el tallo encefálico. Luego que el nervio abandona el cráneo, él viaja, ¿verdad? Junto o cerca de los nervios 10, 11 y 12. 12 es este, perdón. 9, 10 y 11. O sea, viaja cerca del glosofaringeo, del vago y del accesorio. Él baja hacia afuera y a nivel del cuello pasa entre la vena yugular y la arteria carótida común, la carótida, y pasa por la profundidad del vientre posterior del digástrico. Este es el vientre posterior del digástrico. Luego hace una asa y llega a los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Fíjense, este rosadito es el nervio, pasa entre la vena yugular y la arteria carótida, hace una asa en el vientre posterior del digástrico, este es el músculo digástrico, la parte posterior, y llega a inervar todos los músculos de la lengua, que son 17. Pero el hipogloso los inerva a todos menos al palatogloso. Pero como ellos son pares, menos uno que es impar, entonces me va a inervar 15 músculos. Porque los dos palatoglosos, el derecho y el izquierdo, lo va a inervar el nervio vago, que es el par craneal número 10. ¿Ok? ¿Cuáles son los músculos de la lengua? Son extrínsecos porque tienen su origen fuera de la lengua. Es intrínseco porque tienen su origen dentro de la misma lengua. Los extrínsecos
Son el estilo gloso, todos son pares menos uno intrínseco. Son el estilo gloso que va desde la apófisis estiloide a la lengua. El diogloso que va desde el hueso hyoide a la lengua. El geniogloso que va desde la apófisis geni a la lengua. ¿Verdad? Los intrínsecos son el longitudinal superior, el longitudinal inferior y el transverso de la lengua. ¿Ok? Estudien los músculos de la lengua. Investiguen, porque eso sale en el examen. En conclusión, es un nervio netamente motor, tiene un solo núcleo porque tiene un solo tipo de fibra, inerva todos los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, menos el músculo palatogloso. La lengua, además del movimiento, tiene el gusto para la zona anterior, que es dulce y salado, por el nervio facial. El gusto para la zona posterior, que es amargo y ácido, por el nervio glosofaríngeo. El tacto de dolor y temperatura en la zona anterior, que es por el trigémino, la rama lingual del nervio mandibular del trigémino. Y el tacto para la zona posterior, o sea, la sensibilidad general de la zona posterior, también está dado por el mismo glosofaríngeo. ¿Ok? Este es el resumen de cómo está inervada la lengua. Bueno, si tienen alguna pregunta.